permitido reunirnos un martes más, Padre, para aprender de lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Padre, a aprender, a crecer, a saber más y tener más conocimiento, Padre, pero por más allá de eso, acercarnos más a ti, papá. Eres un Dios bueno, bondadoso. Te damos gracias por tenerte en nuestras vidas, Padre, y desde ya ponemos en ti en control de esta reunión, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comenzamos. Amén y amén. Aquí lo malo es que cuando vaya a cambiar, no los dejo de ver por un momento. Bueno, la clase que hoy nos corresponde ver es la de Éxodo. Dios libera a su pueblo de la esclavitud. A ver. Qué malo que no lo pueda ver a todos. Bueno, el autor de este libro es Moisés. La fecha que data 1400 años antes de Cristo. El tema central, liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Además del género literario, narrativo histórico, y el Éxodo comienza prácticamente con la muerte de José. De hecho, el libro de Génesis termina con la muerte de José, y aquí estamos hablando, yo no sé si cuando les dieron la introducción de Génesis, no estoy segura la clase, la primera clase fue introductoria o solo Génesis. Introductorio y Génesis también vimos. Ok. Bueno, el Génesis prácticamente termina con José cuando él muere. Y si le damos un poquitito el contexto histórico, recordando lo que hizo José en Egipto, él a través de una profecía tuvo la oportunidad de ser el segundo en el mando del pueblo de Egipto, el segundo primeramente el faraón. Pues. Y esto todo por una profecía que Dios le reveló, que permitió que además de que salvara al pueblo de Egipto, salvara también al pueblo de Israel cuando hubo una hambruna. Y José tenía como que el favor del faraón y permitió que la familia de José habitara ahí en Egipto, en Gosén. Gosén creo que es el pueblo donde ellos se radicaron. Era Jacob y creo que eran aproximadamente 70 personas de familia. Y bueno, que habitaron allí en Egipto. Luego de la muerte de José, el pueblo de Israel se multiplica. Pasaron algunos años, Egipto tiene algunos centenares de años, dicen. Egipto tiene lo que es un nuevo faraón que no recuerda, como decir, lo que hizo, el favor que hizo José a su pueblo. Y bueno, ve a Israel un pueblo denme un minuto que no coloqué aquí, se me va a descargar la computadora. Bueno, el faraón no recordaba, o al menos no conocía las hazañas de José, o lo que hizo José en el momento de la hambruna, lo olvidó, y él vio en el pueblo de Israel una amenaza, porque Israel se estaba multiplicando. A ver, ya. Israel se estaba multiplicando en gran magnitud, y el faraón vio como un peligro que ellos fuesen en contra de ellos. Entonces, ¿qué hizo él? Los llevó a la esclavitud, les comenzó dándole trabajos pesados hasta hacerlos esclavos. Pues ellos duraron allí en este proceso 400 años.
Y hay una parte importante porque dice que Dios, el Éxodo comenzando el capítulo 1, dice que Dios escuchó el clamor. Esto significa que en medio de la opresión que el pueblo de Israel tenía, de una u otra manera, a pesar de que tenían 400 años, de pronto eran nuevas generaciones, no la generación que dejó Jacob, con los principios que en cierta forma Abraham les fue dejando a sus generaciones, de la fe en Dios. Ellos se acordaban todavía de Dios, al punto de que dicen la palabra que y Dios escuchó vio su aflicción, escuchó su clamor. Entonces, es allí donde, bueno, el faraón, visto de que vio que se seguían multiplicando, la orden que él dio a las parteras era de matar al niño, pues al momento de que todas las mujeres embarazadas de niño varón tenían que matarlo. Ellas se opusieron a eso y a la final dio la instrucción de que todo niño que naciera iba a ser ahogado, Pero había una promesa que Dios le hizo a Abraham y que de una u otra manera él de cualquier forma iba a cumplir. Entonces, por un lado, él estaba ejecutando un plan de salvación y es aquí donde entra Moisés. Moisés, la mamá lo tuvo por 3 meses escondido hasta que hubo un momento que lo colocó en una cestica y ideó como un plan para que en el momento de que la hija del faraón estuviera en el río, ella pudiera ver la cestica y efectivamente decían que era un niño muy hermoso, se enamoró del niño pues y decidió adoptarlo como propio. Un minuto para avanzar aquí. Salí de acá. Bueno, entonces en medio del contexto histórico que les estoy comentando, allí Moisés recibe educación egipcia, es criado como un príncipe, estuvo en Egipto por 40 años y la salida de Egipto es precisamente porque ya había algo que le inquietaba a él. Cuando él veía a su pueblo, porque de una u otra manera él debía entender que él no era sangre egipcia. Y en medio de todo, él cambió como que el panorama, pero de una manera como que equivocada, porque vio a un egipcio maltratar a uno de su pueblo y él en defensa decidió matarlo, o sea, mató al egipcio. A la final fue algo que, a pesar de que él intentó ocultarlo, salió a la luz y él terminó huyendo de Egipto y se va hacia el desierto, llega a tierra de Madián, allí conoce a Séfora, se casa con Séfora, que es la hija de Jetro, un sacerdote de Madianita, y allí dura 40 años como pastor de ovejas, pastoreando las ovejas de Jetro en el desierto donde está el Sinaí. Es allí donde él recibe el llamado de Dios a través de la zarza ardiente y comienza como que en cierta forma, como la comunicación o la comunión, la comunión con Dios, pues, a pesar de que él en un principio estaba como que oponiéndose a lo que Dios le estaba llamando a hacer, a la final él decide cumplir su llamado, regresar a Egipto, obedecer a lo que Dios le estaba llamando a hacer, la instrucción que Dios le dio, porque él puso muchas oposiciones. Él fue que buscar a Aarón porque él tenía un tema, una condición que era como tartamudo y Aarón que era su hermano, él le iba a hacer como que la voz de Moisés, pues, en los encuentros que él iba a tener con el faraón. Entonces, relata la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la libertad bajo la guía de Moisés, desde la opresión en Egipto hasta la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Éxodo es una historia de redención. Ay Dios, esto como que no se está cargando. Espérenme un minuto. Espero que no se apague. Denme un minuto que voy a cambiarlo de conector. Esperen un minuto, por favor.
Que me estaba avisando que tiene baja batería. Si no lo tengo en una regleta y como que no toma corriente bien allí cuando hay varias cosas conectadas. Continuamos. Y bueno, esto es como un breve resumen de lo que en sí se enfatiza mucho en este libro. Tiene 40 capítulos. De verdad que es bastante interesante. En alguna oportunidad que tengan, tomen la posibilidad de leerlo. Tiene muchos principios de aplicación. Realmente hay algunos estudiosos de la palabra que dicen que es como una columna para el Pentateuco y de una u otra manera para lo que es como que el plan redentor que Dios estuvo desde un principio, desde que le dio la promesa a Abraham. Entonces es un libro que también tiene bastante importancia en todo lo que va a ser el trayecto de lo que es el Antiguo Testamento. Son como las bases para lo que se ha forjado en el cristianismo. El bosquejo, bueno, como lo tenemos en la Biblia, voy a tomar de aquí porque señor Henry, dígame. ¿Le escucho? ¿Me escucha ahora? Sí, señor. Ah, qué bueno, ¿viste? Estaba afinando la voz, hermana. No, para hacer una acotación muy aparte de la condición de tartamudo que tenía Moisés, dicen algunos autores, ¿verdad? O algunos estudiosos acerca de esto, que el hombre se sentía inadecuado y dudaba de su competencia, el hombre de su capacidad, mejor dicho, para enfrentar al faraón face to face, ¿verdad? Y es ahí cuando se decide, que recibe las instrucciones de Papá Dios, pues, y busca a su hermano, Aarón, para que sea el mediador o el relator de lo que realmente el hombre quería transmitir. Sí, claro, él, como se los dije, él puso oposiciones al llamado que Sí, Dios estaba probablemente, sí, sí. haciendo. Cualquier Entonces, cantidad de oposiciones. él puso demasiadas oposiciones, pero una de ellas, por supuesto, era el hecho de que era tartamudo y no iba a hablar bien con el faraón, pero también conocía a quién se iba a enfrentar porque él vivió con ellos 40 años. Y sabía que había algo por allí que no iba a ser tan sencillo como se veía, pero podemos entender también que en el momento en que Moisés tiene ese encuentro con Dios, por supuesto, él va a dudar de lo sobrenatural y que tenemos un Dios de lo imposible. Hay un micrófono por ahí activo. Ok, el bosquejo podemos tener en la primera parte, Dios libera a Israel de la esclavitud, eso podemos verlo en los capítulos. Hay un micrófono que está activo por ahí. Es la hermana Alexandra Barrios. Ok, ya lo. Vale. Ajá, Dios libera a Israel, eso podemos verlo en Éxodo desde los capítulos 1 al 13. Vemos la opresión de Egipto, como se lo dije dentro del contexto histórico. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido con trabajo forzoso, prácticamente los tenían. De hecho, dice que ellos estuvieron allí y construyeron 2 ciudades, los tenían elaborando ladrillos como de barro, dice de paja, a trabajo forzado, realmente. Entonces, es allí donde Dios se acuerda de ellos porque la palabra dice que escuchó el clamor y allí Dios sale en rescate de su pueblo. La preparación de Moisés, no cabe duda que el que Dios permitiera que él estuviera 40 años viviendo como un príncipe egipcio, por supuesto, él iba a conocer muy bien con qué se iba a enfrentar en el momento del rescate del pueblo de Israel. Y como pastor de ovejas, obviamente él estaba forjando un liderazgo y su propio carácter, porque como lo estaba diciendo el hermano Henry, él luchaba con ciertas situaciones porque él no se creía capaz de lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Entonces, es algo importante de rescatar. Además de, hay algo por allí
que nos dice que a veces nosotros mismos no lo creemos, pero Dios puede hacer cualquier cosa de la persona más, pero menos visibles del mundo, por llamarlo de una manera, hacer a través de esa persona cosas extraordinarias. Entonces no sería Dios si no se hiciera de esa manera. Entonces, bueno, la preparación de Moisés, que fueron 40 años en el pueblo de Egipto, 40 años como pastor de ovejas, pastoreándole las ovejas al suegro. Y entre los capítulos 5 al 11 hablamos de la contienda de Dios con Faraón. En esta parte es cuando ya se comienza Moisés a conversar con el Faraón. Él se opone a cumplir lo que Dios le manda hacer a través de Moisés y Aarón. Y entre las tantas visitas comienza con lo que es el tema de las 10 plagas, la lucha aquí entre los dioses. Entonces, eso es la parte de hasta lo que es, y la número 10 la número 10 entre las 10 cosas que usó Dios para mover a ese pueblo de duro corazón, que es el de la Pascua. Y por supuesto, esta primera etapa de este bosquejo termina con el inicio del Éxodo. Entonces, vamos a avanzar un poquito, pero aquí después retrocedo para que veamos la siguiente. Ok. La segunda parte, bueno, dice de Egipto a Sinaí, aquí ya el pueblo de Israel ha sido liberado. Eso data entre los capítulos desde el 13 al 15. El camino al monte de Sinaí. Sé que la tercera parte nos dice que el pacto de Dios con Israel. Aquí preparándose para el encuentro con Dios, los 10 mandamientos, las leyes para Israel, aprobando el pacto. Y el de que aproximadamente tiene como 20 capítulos, un poquito más de 20 capítulos, no, 15 capítulos, sí son como 15 capítulos, preparándose para construir el tabernáculo, del 32 al 34 la idolatría y el juicio, construyendo el tabernáculo. Pero si nos regresamos a la primera parte, como se lo indiqué en el contexto histórico, la primera parte, bueno, les comenté lo de la opresión de Egipto. Hablamos desde que termina Génesis con José, cuando Jacob se muda con su familia, que son aproximadamente 70, se convierte en un pueblo numeroso. Dios, en su plan, permite que Moisés sea rescatado por la hija de Faraón, recibe educación como príncipe. En sí, de eso trata la preparación de Moisés dentro del plan que Dios tenía para poder liberar a este pueblo. Y lo que es la contienda con Faraón, aquí estamos hablando de lo que corresponde a las 10 plagas. Ahí sí me voy a avanzar un poco. Ok, las 10 plagas. Entonces, aquí Moisés y su hermano Aarón enfrentan al Faraón y demandan la liberación del pueblo de Israel. Dios envía una serie de plagas sobre Egipto, incluyendo la plaga de la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la peste del ganado, la úlcera, el granizo, la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Aquí, refrescando un poquitito lo que les había comentado del contexto histórico, el pueblo de Egipto eran adoradores de diferentes dioses, definitivamente. Y de una u otra manera, el que Dios hiciera todo esto también se veía como que de una forma hacerles juicio por esa idolatría extrema hacia lo que ellos estaban adorando aquí. Entonces, aquí tenemos las 10 plagas. La primera fue agua en sangre. Aquí es donde se contamina el agua como sangre en el Nilo. Aquí lo podemos ver en Éxodo del 7, del 14 al 24. La plaga de las ranas. La tierra de Egipto queda cubierta de ranas, los mosquitos.
las moscas, todas estas cosas lo que hicieron fue como tipo depredadores, acabaron fue lo que fue todo lo que es la parte agrícola de Egipto y la ganadería. Prácticamente Dios lo que hizo fue aquí castigarlo de una magnitud bastante alta, pero la palabra dice que esto lo que hacía era endurecer más el corazón de Faraón hasta que con la última plaga, ya aquí hablamos de la Pascua, Dios da unas instrucciones a Moisés para preparar, para resguardar al pueblo de Israel, y aquí venía la muerte de los primogénitos. Ya era como que la parte que se necesitaba para que Faraón dejase ir a los del pueblo de Israel. Entonces, sigamos avanzando un momento. Entonces, de esto trata la primera fase o la primera parte de este bosquejo. Y ya aquí, con la Pascua, sí me gustaría que habláramos un poquito más de lo que trata la Pascua, porque aquí en la Pascua, aquí la instrucción que Dios les estaba dando era precisamente matar a un cordero, así primogénito, como ellos lo tenían de costumbre, y la sangre iban a marcar las puertas de todas las puertas, las entradas de las casas de Israel, y allí los iba a visitar un espíritu de muerte que iba a pasar de largo. Lo que significa Pascua es eso, como una protección que pasaba de largo, una protección que ellos iban a tener allí, y se iban a proteger los primogénitos. Entonces, esto creó una profunda mortandad en Egipto, o en cierta forma algo bastante fuerte, que hizo que ya faraón definitivamente tomara la decisión de dejarlos ir. Pero ellos no solo se iban a ir, sino que también se fueron dotados con dotes, con cosas que le iban a servir para el viaje, con alimentos, joyas. Realmente algo así como que los mismos egipcios los dotaron de muchas cosas que ellos usaron para poder salir de allí de Egipto. Entonces, la Pascua, de una u otra manera, ellos allí sacrificaron un cordero para poder ser salvos de esa mortandad que Dios iba a permitir en juicio hacia Egipto, pero simbólicamente, porque el libro de Éxodo tiene mucha simbología. En el desarrollo de cada capítulo van a ver que hay muchos símbolos. Simbólicamente esto nos puede también literalmente llamarnos a la Pascua. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo y se representa a través de la muerte de Jesús en la cruz. Allí tuvimos expiación de pecado a través de Cristo en la cruz. Y Cristo muere justamente el día que ellos celebraban la Pascua, porque a partir de este momento, aquí ellos tienen una instrucción de esta celebración, de esta liberación de la esclavitud. Entonces, de una u otra manera, en aquel momento ellos celebraban la Pascua en memoria a su libertad de esos 400 años. Pero hoy día, no, nuestra Pascua es Cristo. Y la cena del Señor nos recuerda el sacrificio que Él hizo en la cruz, y en la manera que así como el pueblo de Israel fue salvo en aquel momento, nosotros fuimos salvos del pecado, de la muerte. Y fue la manera en que pasamos de largo. Y Cristo tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados. De una u otra manera podemos aquí, en cierta forma, nos recuerda que la salvación que tenemos es a través de Cristo, así como este pueblo tuvo esa oportunidad de ser libre a través de esta última plaga que usó Dios, la Pascua, para poderlos rescatar del faraón. Ahora bien, luego de que ellos ya están armándose para salir y van en el camino, hay algo muy importante que sucede allí, porque Dios hace que ellos se desvíen. Ellos iban a ir hacia la tierra prometida, hacia Canaán, pero hay estudiosos de la palabra que señalan, y de hecho se evidencia allí,
que Dios hizo que ellos cambiaran el camino, porque un camino que se iba a hacer entre pocos días, realmente iba a ser muy pocos días, 3, 9, no recuerdo exactamente cuántos días, 11 días, gracias. Por allí les tengo un mapa, porque se ve que el camino iba a ser muy corto, se convirtió a 40 años. ¿Por qué? Aquí se podría ver que de pronto, conociendo Dios el carácter del israelita, primero ellos estaban recibiendo una esclavitud física, pero realmente, espiritualmente, ellos seguían esclavos. Y aquí el Señor lo que los estaba era como capacitando, preparando para ellos poder entrar a esa tierra prometida, para que ellos forjaran carácter y dignamente pudiesen entrar a esa tierra prometida, porque si ellos iban a tener ese camino tan corto, había un gran riesgo de que ellos regresaran a Egipto como esclavos. Y de una u otra manera Dios los estaba protegiendo. Esos 40 años sirvieron para protegerlos de que ellos volvieran a lo que eran antes o de que no se cumpliera sencillamente el plan redentor que Dios tenía para su pueblo o cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Lo veo de esa forma. Entonces, Dios guía al pueblo de Israel a través del desierto hacia la libertad. Aquí ellos experimentaron la sobrenaturalidad de Dios y aún así este pueblo no veía lo que Dios hacía por ellos de una u otra manera. Aquí Faraón se arrepiente de lo que hizo y él decide armar a su pueblo, a su ejército y perseguirlos. Cuando ya están casi cerca, el pueblo de Israel se sentían de una u otra manera acorralados porque hacia donde Dios los fue dirigiendo estaba el mar Rojo, y ahí no tenían escapatoria. Por supuesto, allí comienza Moisés a tener quejas del pueblo, la presión del pueblo, y hasta que Dios le da la instrucción de que divida el Mar Rojo en dos. Y allí podemos ver uno de los milagros, de los prodigios, de esos milagros de Dios, el hecho de que para rescatar ese pueblo hiciera ese tremendo milagro. Allí, por supuesto, ellos logran escapar, al contrario del pueblo de Egipto, del ejército de Egipto y Faraón, ellos mueren ahogados y logran cruzar el Mar Rojo. Ellos entran como en un contentamiento. De hecho, la Biblia habla de un cántico hecho por Miriam, la hermana de Moisés y de Moisés, que de una u otra forma era como decir uno de los primeros himnos en adoración a Dios. Y bueno, ellos allí comienzan de una u otra forma a ir por ese desierto. Moisés comienza a recibir las quejas del pueblo, se comienzan a quejar, ya los días no tenían agua que beber, llegan a un sitio donde hay agua que es amarga, allí Dios le permite convertir esa agua amarga en agua dulce. Ellos le llaman al lugar Mara por lo amarga que era el agua. Y bueno, comienza Moisés a tener problemas con este pueblo. Si avanzamos un poco más. Este mapa era el que les estaba indicando. Aquí podemos ver que en la parte donde ellos estaban, si ven allí, la parte del mar Mediterráneo, está Canaán, que era hacia donde ellos se dirigían. Y si pueden ver del lado donde está Canaán, hacia donde ellos estaban, el camino era corto. Entonces, de una u otra manera, ellos caminaron, se fueron mucho. Caminaron mucho para llegar al Sinaí. Y en cierta forma ellos tuvieron 40 años en ese desierto. 40 años que le costó a Dios soportar y tolerar tantas cosas que esta gente hacía. Yo digo que no somos diferentes, malagradecidos, el olvido de las cosas que hizo Dios para sacarlo de la esclavitud. Aquí sin duda alguna estamos hablando de gente que espiritualmente todavía estaba esclava,
Y que de una u otra manera esos 400 años no pasaron en vano, porque ellos, con el tema del becerro de oro, vamos a estar claros que ellos adoptaron cosas de los egipcios, de las cosas que idolatraban y adoraban los egipcios. Y bueno, aquí comenzaron muchas cosas que Dios comenzó a ver de ellos, al punto de que en algún momento Él quería ya acabarlo, del enojo que les daba a Dios de las cosas que hacían. Y siempre estaba Moisés de una manera tan noble, intercediendo por ese pueblo. Entonces, cuando ellos estaban ya en el Sinaí, allí, bueno, en el monte Sinaí, Dios revela los 10 mandamientos y la ley para el pueblo de Israel a través de Moisés. También establece los requisitos para la construcción del tabernáculo y el lugar de adoración. Aquí, lo que estaba haciendo Moisés con la dirección de Dios era como establecer normas de convivencias, ya como que buscar la forma, ya ellos eran una nación, pero era una nación desenfocada, una nación sin principios. Necesitaban como establecer normas y reglas para ellos poder convivir, y era lo que Moisés se encontraba haciendo con Dios. Entonces, en Éxodo, vamos a volvernos, bueno, aquí los tengo. Ya esta parte del bosquejo que les mostré, aquí en el bosquejo, cuando están Moisés en el monte Sinaí, ya aquí lo que están es estableciendo como que las reglas bajo las cuales iban a liderar o a dirigir a este pueblo. Entonces se preparaban para el encuentro con Dios y lo que era el desarrollo de los 10 mandamientos. Ok, los 10 mandamientos, aquí les enseñaban cómo debían relacionarse con Dios. La mayoría de estas leyes son leyes morales, leyes que les enseñaba a Israel cómo relacionarse con Dios y con otros. Algunas leyes de convivencia, básicamente leyes que les iba a permitir como a convivir como una sociedad, pues, y a establecer a colocar orden divino, en otras palabras, a colocar un orden divino y dejarse dirigir directamente por Dios. Entonces, en Éxodo, en el capítulo 14, Moisés le dice al pueblo que dice: no temáis, está firme y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver jamás. Esto fue porque ellos le estaban, antes de salir, cuando ya estaban en el Mar Rojo, aquí en este capítulo lo que nos está diciendo es que ya comenzaban a desesperarse, pues, y pensaban que iban a morir, y ahí llega la primera queja, donde le dicen a Moisés que era mejor pues quedarse con el pueblo allí en Egipcio como esclavo que morir allí en el desierto. Entonces, con el pacto Sinaí, en Éxodo 20 habla Dios todo, dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Ok, ¿qué sucede? Aquí Moisés sube al monte Sinaí, dura 40 días. Aquí estaban estableciendo los principios básicos para establecer los 10 mandamientos, y se encuentra que el pueblo comienza a presionar a Aarón, porque lo primero que le dijeron: este hombre, Moisés, se perdió, ellos pensarían que murió, que no iba a volver. Entonces ya ellos les estaban exigiendo que desarrollaran, crearan un ídolo, y decían que ese ídolo era el que los sacó de Egipto. Una cosa bárbara. Entonces, aquí Aarón fue débil ante la presión que recibió del pueblo, y bueno, la instrucción que giró era que les quitaran todos los aretes, las joyas a las mujeres, y allí construyeron el fulano becerro de oro. En ese tiempo que Moisés estaba con Dios, obviamente Dios sabía lo que ellos estaban haciendo. Ellos hicieron desastre, hicieron cosas, cometieron pecados sexuales, hicieron cosas que verdaderamente... Perversión.
perversión, hubo Perversión demasiadas sexual. cosas, hicieron como celebraciones paganas, lo que ellos realmente tenían, venían de la cultura egipcia. Allí, bueno, Dios se enoja, le dice a Moisés que baje. Aquí Dios prácticamente lo que le estaba diciendo a Moisés era que los iba a destruir y que él iba a cumplir su plan a través de Moisés y su familia. Aquí hay algunos estudiosos de la palabra que señalan que de pronto aquí también venía una prueba para Moisés. Tal vez Dios también quiso probar a ver la actitud o el carácter o el corazón de Moisés, pero aquí Moisés tuvo un corazón noble, más bien de interceder por ese pueblo para que Dios no los acabara, no los matara. Y le recordaba a Dios que era como que proteger el nombre, el señorío de Dios ante los pueblos vecinos, porque él lo que les decía era que si tú los acabas, que van a pensar esos pueblos vecinos de quién eres, pues, que los sacaste de allá para matarlos en el desierto. Allí hubo como que a raíz de la intercesión de Moisés, logró que Dios los perdonara, pero Dios sí le advirtió que sí iba a hacer juicio contra quienes provocaron toda esta situación. Ahora bien, yo les hago la pregunta a ustedes. Aquí hubo un juicio y murieron, la palabra dice que aquí murieron 3,000 personas. 3,000 personas, sí, ¿Pero correcto. qué dicen ustedes? ¿Por qué Dios perdonó a Aarón cuando Aarón permitió eso? Voy a salir un minuto para escucharlos a ustedes. A ver qué me dicen, 5 minutos para escuchar sus comentarios. ¿Por qué Dios perdonó a Aarón? ¿Quién comienza? Una pregunta. A ver, ¿qué creen que Dios vio en Aarón que permitió perdonar a Aarón? Al punto que lo convirtió en el sumo sacerdote en ese tiempo. Señor Henry, le escucho. Está muteado, hermano. No le escuchamos. Hasta que vaya a meter la mano agarrada, que te quieres, Moisés, ¿verdad? Intercedió tanto por este hombre que al final, como usted dice, ¿verdad? Se convirtió en ese sumo sacerdote que data la palabra. Es decir, creo que está por allá por números, algo así, si mal no me equivoco, para que Aarón pues tome la batuta en el asunto. Ajá. ¿Quién más quiere comentarnos? Gracias, señor Henry. ¿Qué creen ustedes por qué Dios perdonó a Aarón? A ver. Y entonces, me voy a retirar. A ver. Cualquier cosa es válida, lo que crean ustedes que pudo haber pasado. Yo pienso que Aarón estaba dentro de los planes en el propósito del Señor, porque ciertamente cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés le dijo que tenía problemas con su lengua. Él no lo quería porque él no se consideraba capacitado, pero resulta que Dios no necesita gente capacitada, Él las capacita. Y precisamente Aarón había sido capacitado, aunque Aarón realmente se dice de él que fue un hombre, ¿verdad? Que fue fuerte, pero que después él se convirtió a raíz también de la cultura y de la fe que tenía su familia, su mamá, su papá, su hermana Miriam, ¿verdad? Entonces él se convirtió y él estaba dentro del propósito del Señor. Ahora, ¿qué enseñanza también colateral nos deja esto? Que a nosotros los sí son sí y los no son no. Cuando nosotros tomamos unas malas decisiones, porque a Aarón evidentemente le faltaba carácter. Exacto. Como sacerdote le faltaba carácter en ese momento. Y él accedió
hacer ese monumento, ¿verdad? Para honrar al rey de los Baales, porque ese era un rey. Él venía tan contaminado como estaba contaminado el pueblo de Egipto, con las ideas allá. No tuvo carácter, por eso es que la palabra dice, los sí son, los son no. Y eso le costó, ¿verdad? Esa decisión costó un juicio que llevó a cabo 3,000 muertos. Entonces, Aarón también en eso se estaba formando. Y fíjate tú que esa historia de Israel no escapa a la historia de cada uno de nosotros. Exacto, ahora. tal cual. Es idéntica, porque así como nosotros caemos, cayó Aarón, ¿verdad? Tal cual. Pero el Señor en el transcurso, Él nos va perfeccionando, ¿verdad? Cada día nosotros nos va perfeccionando más, porque eso lo dice su palabra. Nosotros llegamos a Él, pero Él nos va perfeccionando hasta la llegada de Cristo. Y lógicamente, la fe de Aarón posteriormente, a pesar de, porque ese pueblo era un pueblo duro de servir, dice la palabra. La palabra lo dice en todo momento. Sí, señor, duro de servir en todo momento. Y la queja fue fuerte. Y la queja fue fuerte. Y Dios estaba molesto de verdad por la queja de ese pueblo hacia él, inclusive hacia el mismo Moisés, porque le decía, ellos preferían que haberse quedado en Egipto y no venirse a morir al desierto, decían ellos. Entonces, Dios tuvo que también, mira, solamente el amor y la misericordia y esa formación que recibió Moisés, porque Moisés se convirtió, ¿verdad?, en un verdadero pastor, pero Dios necesitaba ese Moisés. Moisés no sabía nada de Dios. Moisés fue criado con el faraón. Él conocía todo lo del faraón, todos los mecanismos, él conocía todo. El Señor sabía y lo necesitaba porque él lo conocía. Fíjate que la palabra dice, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Moisés estaba capacitado para eso, pero le faltaba lo otro, por eso fue allá a hacer carácter. Dios lo fue tratando en el carácter allá en esos 40 años que estuvo en Madián, donde se casó, y después el Señor lo mandó. Y después se encontró en el desierto con Aarón y fueron allá, que Aarón tuvo que hacer, bueno, de todo para poder salir de Egipto y encontrarse con Moisés en el desierto. Entonces, de manera que todo esto es un plan del Señor, pero así como el Señor Moisés, en su misericordia, también la tuvo con Aarón y entendió. El Señor sabía quién era Aarón y conocía su corazón, y posteriormente se hizo un sacerdote y sus hijos también, a menos los dos que cayeron en pecado y los mataron en el tabernáculo por no obedecer las órdenes del Señor. Entonces, de verdad que esa historia es bastante interesante, y esa pregunta, de verdad, wow, qué pregunta tan buena, de verdad. De verdad que sí. Bueno, eso sí, es lo que yo porque exactamente, porque hay que ver que, señor Henry, le escucho. Sí, de hecho, mientras la pastora Robbie hacía su magistral interpretación, estaba buscando acá en números, lo que le comenté. Números 12:11, le dijo a Moisés, al Señor, pues, perdónanos. Estoy citando la Biblia. Perdónanos, por favor. No nos castigues con este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. Estoy leyendo ¿cómo se llama la Nueva Traducción Viviente. No tengo aquí a la mano la Reina Valera. Y luego viene el 12 que dice, la piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Cuando estaba Moisés intercediendo. Ya. Sí, realmente aquí lo que vemos es como nos lo dijo la hermana Ruby. Por supuesto, Dios tiene un plan y nadie se va a oponer a ello. Sin duda alguna, había una falta de carácter de Aarón, había un liderazgo débil y por supuesto, como lo dijo ella, lo contaminado que él estuvo en el tiempo que él habitó en Egipto. Por supuesto que él, por salir de la presión que le armaron, ok, quítense los aretes y hagan el becerro y tal. Y salió del problema, pero también es verdad, es una actitud de corazón y Dios conocía el corazón de Aarón. Por supuesto, Él conoce nuestros corazones
y él sabe de qué manera los va a tratar, pues, a cada uno. Pero sin duda alguna murieron 3.000 personas porque allí hubo un juicio. Allí Dios castigó a las personas que incitaron todo este tema. Y allí podemos ver el liderazgo tan genuino de Moisés. El problema de Moisés siempre fue en carácter, fue la ira. Fue muy iracundo. Sin embargo, no hay duda de que Dios veía lo que había en el corazón de él. Un intercesor nato, un hombre compasivo, un hombre con misericordia, una persona que pudo haber escogido lo que Dios les estaba ofreciendo. Termino con ese pueblo y cumplo mi plan a través de ti. Pero no, él no fue en cierta forma egoísta, sino él miró, fue con compasión a ese pueblo. Entonces esos 40 años pastoreando también fue de bendición para él, porque eso forjó carácter en él. Él forjó el liderazgo genuino que él tuvo para poder tolerar toda esa situación con ese pueblo tan rebelde, tan de dura cerviz, como lo decía la palabra. Entonces, realmente, eso es lo que podemos ver aquí con esta parte. Por supuesto, para terminar esta idea, dice aquí la palabra que cuando él llegó tan molesto por lo que vio, él destruyó lo que fue el becerro, lo volvió polvo, dice que lo echó, que prácticamente lo lanzó al agua y hizo que ellos se bebieran eso, que los hijos de Israel se bebieran eso, solo dice la palabra. Entonces, de una u otra manera, la idolatría hoy día no es diferente. Ellos intentaron adorar ese becerro de oro. Hoy, ¿qué adoramos? La plata, los hijos, la casa, el trabajo, tantas cosas. No hay diferencia hoy en día con este tema, solo que en nuestro caso, los que estamos aquí, por supuesto, adoramos a un Dios único, a un Dios vivo, a un Dios que amamos y que Él a través de estas cosas, de estas herramientas, nos ayuda a tener discernimiento. Como lo dijo la hermanita Rubia hace un rato, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces es aquí donde a través de esto podemos ver que Dios nos enseña, hasta con esta experiencia que esta gente tuvo en este tiempo, en esta época, en otras palabras. Entonces, bueno, aquí, seguido a esta parte bíblica, el capítulo 32 nos habla de una tremenda conversación que Moisés tuvo con Dios. Y podemos verlo en Éxodo 32 del 15 al 17. Dice que Moisés volvió y descendió al monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos, las tablas escritas por ambos lados, de uno u otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios. Aquí, esperen un minuto, dice. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, Éxodo 32, 7, 14, desciende porque tu pueblo, aquí es donde él está diciendo lo que estaban haciendo. Más adelante, aquí hay algo que me gustaría rescatar para terminar la idea de Aarón. Aquí, bueno, pudo mostrar debilidad ante la presión del pueblo, complacencia hacia lo que ellos querían, falta de liderazgo, idolatría, y se justificó. Las lecciones que podemos aprender, bueno, mantener la integridad, obediencia a Dios, ser fiel y liderar con valentía, que eso fue lo que él no tuvo. Valor para enfrentar a ese pueblo que estaba tan enojado allí porque no estaba Moisés. Entonces, lo que les estoy buscando aquí fue ese encuentro especial que tuvo Moisés. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero luego de esto hay una parte que está entre el 32 al 35, el capítulo 35. Lo cierto es que se evidencia una relación genuina de Moisés con el Señor, tenía una comunión preciosa, diría yo, una cosa grandiosa, al punto de que Dios lo veía con un amigo y Dios le decía allí que él no los iba a acompañar más, que iba a mandar era el ángel de Jehová a acompañarlo. Bueno, lo que no les dije es que en todo el trayecto de esos 40 años había una columna de nube en la mañana que los protegía del sol y una columna de fuego en la noche que los protegía de la oscuridad.
Otra de las quejas de este pueblo fue el hecho de que se cansaron de comer maná y codorniz y le exigían a Moisés, bueno, hubo un tiempo que ellos no tenían que comer y allí Dios les manda el maná, que decía que era algo que les caía de la madrugada, que se semejaba, que tenía un sabor como a miel, debió ser algo especial con lo que ellos hacían pan. Después les produjo codornices y ya tenían allí otra cosa que comer, pero a todas estas, hasta por eso ellos se quejaban. Además de alimentarlos, de proveerles comida, en cierta forma también decía también que no se les desgastaban las sandalias. A todas estas, ellos podían ver la protección de Dios, pero después de lo del tema del becerro de oro, él decía que no los iba a acompañar. Y ahí Moisés tiene una conversación con Dios, fue algo muy genuino, muy sencillo. Y me llama la atención esta parte porque es algo que podemos rescatar hoy en día, que es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos una conversación, una comunión genuina, sencilla, sincera, con humildad con Él. Es una cosa tan impresionante que Moisés pudo convencer a Dios que él quería verlo y Dios le decía que si le mostraba su rostro lo iba a matar por el peso de gloria. Entonces, en cierta forma Dios le mostró como una silueta de espalda y a la final le dijo que su presencia lo iba a acompañar. Él logró que la presencia de Dios les acompañara en todo ese camino. Entonces, es algo que rescato en este momento porque muchas veces muchos no sabemos cómo tener comunión con el Señor, tener una intimidad genuina y conseguir, eso sí, ese amén o escuchar esa voz tan hermosa del Señor. Eso lo hacía Moisés. Moisés tuvo la oportunidad de tener prácticamente una relación de amistad con Dios. Por supuesto, respetando esa majestad, esa soberanía, eso es lo excelso que era Él, que muchas veces nosotros nos confundimos porque vemos a Dios como un papá y lo debemos ver como papá, pero a veces queremos tratar a Dios como tratamos a los que tienen sus padres, como tratan a sus padres terrenales. Entonces allí les faltamos el respeto a la majestad de Dios. Entonces aquí tenemos hoy día esa enseñanza que nos deja esta parte y eso lo podemos ver en lo que es, creo que está, si no me equivoco, puede ser que esté en el capítulo 33, realmente. Entonces también podemos rescatar o ver como principio aplicable lo que es primeramente el corazón tan noble de Moisés, la intercesión que él hizo tan poderosa que, como lo dijo el hermano Henry por allí, eso pudo preservar la vida hasta Aarón, en cierta forma, que fue bastante responsable de lo que estaba pasando. Podemos ver también, experimentar la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de darle la oportunidad a esta gente de vivir. Y podemos ver la importancia de lo que es la oración, como el tiempo de que Moisés buscaba a Dios, la manera en que él se comunicaba con Dios. Y bueno, también podemos ver lo que dice en Ruby, que aquí el plan de Dios, las oposiciones no lo cambian. En otras palabras, así de sencillo. A seguir avanzando. Bueno, total de que ya aquí comenzamos a lo que es ver lo que es la parte de la construcción del tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo del 25 al 40. Lo que es la parte del tabernáculo. Ajá. Para cerrar la idea de lo que es, bueno, les comenté que la importancia que tenían los 10 mandamientos, que podemos ver también que cuando en el nuevo pacto que entra cuando está Jesús en el Nuevo Testamento, podemos decir que él no vino a derogar las leyes, por el contrario, a reafirmarlas. Pero si se ponen a ver, si leen la parte de lo que contienen las leyes que fueron creadas en este tiempo y lo de los 10 mandamientos, son leyes que realmente son vigentes hoy día. Son leyes inclusive
que en el marco jurídico de cualquier país son leyes que regulan a la sociedad hoy en día. Estaban como que formando al pueblo de Israel como nación y era necesario desarrollar todas estas leyes, pues, que los iba a regular a ellos, iba a mantener orden social, en cierta forma orden jurídico, y lo más importante era la forma en que establecían para comunicarse con Dios y con ellos, entre ellos, entre hermanos y con otras naciones. Entonces, básicamente es lo que podemos ver de la parte de las leyes. Y cuando hablamos del tabernáculo, aquí Dios da unas instrucciones bastante detalladas, bastante específicas, y podemos ver que había un propósito en la construcción de este tabernáculo, porque él quería un lugar sagrado donde su presencia iba a morar y se debía convertir como el centro de adoración de los israelitas en toda esa travesía que ellos iban a pasar por el desierto. Entonces, aquí, ahí en Éxodo 35, Dios le dice a Moisés, a los hijos de Israel: mira, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedra, de engaste y en obra de madera, para trabajar con toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el que puede enseñar, y así él como a Oeliá quererlo a otra persona, porque son dos, el hijo de Ahisamach de la tribu de Dan. Aquí el Señor llamó a dos personas. Hay estudiosos de las palabras que dicen que capaz y Moisés ni siquiera sabía de la existencia de las capacidades que podían tener estas personas. Entendemos que dice que el Señor los llenó del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia para desarrollar cosas. Pero me llama la atención este versículo porque toda esta parte en adelante habla de mínimo detalle. Y me hacía la pregunta cómo un pueblo que estuvo tanto tiempo en esclavitud, que no tenían herramientas, por ejemplo, el pueblo de Egipto, ellos tenían como bien armado lo que era la parte militar, bien estructurado todo su tema agrícola y todo lo que a ellos los sustentaba como nación. Y realmente pudiésemos pensar que estas personas, en medio del entorno donde se desenvolvían en Egipto, ellos pudieron allí aprender ciertas cosas que le permitieron llegar a este punto de construir el mínimo detalle como Dios le pidió, construyeran este tabernáculo. Entonces, para hacer unas cosas tan como lo proyectó Dios o como Dios se lo mostró a Moisés, pues porque esto tenía que mostrárselo Moisés al pueblo y Dios escogió a estas dos personas. Entonces, esto lo que nos puede enseñar es que Dios puede escoger a una persona tan sencilla, tan ordinaria, para construir cosas tan extraordinarias. Por ejemplo, en esta época, construir este increíble templo móvil. Señor Henry, 5 minutos. Cuéntenme. No, ya me está lo menos, tranquila. Dicen que este campeón Olivat era experto en tallar maderas, en artesanía, en orfebrería y en tejido. Sí, acerca de lo que usted está hablando, ¿verdad? De la capacidad que tenía este personaje, ¿verdad? Hijo de Ahisamach. Él era experto en orfebrería, en tallar madera y en hacer tejidos. Y fue el que prácticamente influyó mucho en esto. De hecho, hay estudios que dicen que fueron escogidos porque de una u otra manera solo ellos no iban a trabajar allí. Ellos tenían que capacitar a otras personas para lograr hacer todas estas cosas, incluyendo también las mujeres con el tema de los tejidos y los tejidos con que iban a recubrir todo el tabernáculo, del lugar santo al lugar santísimo. Todo fue
ingeniado con mínimo detalle, pero quienes iban a liderar todo este proyecto iban a ser estas dos personas. Así como ellos iban a tener también la potestad de entrenar y capacitar a otras personas y poder desarrollar toda esta obra realmente. Pero mira, yo quiero acotar algo importante aquí. Ustedes saben que Bezaleel, es que Dios tiene todo. Mira, yo me pongo más a ver, yo digo, Dios mío, Dios tiene todo listo. Saben que Bezaleel era hijo de Uri. ¿Y sabe quién era Uri? El orfebre del faraón, en la casa del faraón. Él enseñó a su hijo porque él era casado Uri era casado con una israelita que no quería dejar a Israel para irse al palacio. Entonces, fíjate tú, ella terminó yendo allá, pues, al palacio y se llevó y él formó y equipó a su hijo. Y fíjate todo lo que hace el Señor. Después, claro, ellos se van otra vez y en el éxodo se van con el pueblo de Israel. Pero ese muchachito era hijo de Uri, porque Uri era el que hacía todo en Egipto, todas las joyas, todo en la casa del faraón. O sea, yo digo, mira, es que Dios no pierde detalle. No se le escapan los detalles. Nada. Mira, cada cosa realmente Dios la es tiene un Dios de detalles. Realmente es un Dios de detalles. Es un Dios de detalles. El tabernáculo se componía de dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver si tengo acá la estructura completa. Aquí está. No se ve muy bien. Básicamente, esto es todo lo que iba a comprender el tabernáculo. Él da unas medidas bastante, como lo dice la hermanita Ruby. Wow, Dios no se le escapó el mínimo detalle en todo esto. Entonces, bueno, esto se componía en el lugar santo y el lugar santísimo, pero la maqueta era como esa. Esa fue la maqueta que Moisés le llevó al pueblo de Israel y todo lo que se iba a usar. Me llama la atención porque Moisés llama al pueblo a hacer ofrendas y el pueblo estaba tan emocionado que ofrendaron tantas cosas allí y los intérpretes de esta parte de Éxodo, los estudiosos de la palabra, ellos dicen que son cosas que ellos se trajeron de Egipto, pero antes de salir, el pueblo de Israel, los egipcios, casi que dieron dotaron al pueblo para que se fuera. Ellos le dieron joyas, le dieron muchas cosas que ellos aprovecharon para poder armar todo esto. Y hay un estudio que escuché por allí que me llama tanto la atención porque ellos dicen que todo el oro rescatado para recubrir las piezas que son recubiertas aquí de oro, porque es la mejor madera, ellos hicieron el trabajo de orfebrería con el oro, lo purificaron, hicieron todo lo que se hace para purificar el oro. Entonces, el oro utilizado, hicieron un estudio que ellos dicen que están hablando de que hoy día eso puede tener o en el momento que hicieron el estudio, hicieron como un aproximado de $50 millones. Solamente el oro, simplemente el oro que usaron, y no estamos hablando de todo el trabajo con la madera, porque era la mejor madera, las telas eran los mejores linos, y todo lo que labraron, todo lo que fue las piedras preciosas que usaron, sobre todo para el vestuario del sacerdote, señor Henry. Sí, la madera que utilizaron, en unas Biblias dice ciprés, perdón, y en otras dice acacia. De hecho, esa acotación en una oportunidad me la hizo la ilustre hermana de mi amada esposa, la difunta Ogla, allí en Lagunilla. Me dijo, acacia, lo que se conoce como ciprés. Ok. Bueno,
El lugar santo incluía la mesa del pan, y el candelero y el altar del incienso. Aquí ese candelero, por supuesto, fue elaborado en oro. La mesa del pan, que era lo que tenían los sacerdotes, y el altar del incienso, dicen que era una mezcla de ingredientes que generaba un olor que cuando eso, ¿cómo se dice? Lo que hace el incienso, aromatizaba como que toda la zona. Era como que era una purificación del lugar. Ajá. Vamos a avanzar un poquito más por acá. El arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo, se puede decir que era el mueble más sagrado, más puro, y él tenía encima lo que eran como la forma de dos ángeles, y dentro de la caja del arca se guardaban lo que eran los 10 mandamientos, las leyes, el bastón de Aarón que floreció en algún momento, y una vasija que tenía lo que era el maná. Ajá. 2 querubines, hermana, 2 querubines. Sí, 2 angelitos. Ajá. Aquí hay algunas cosas que debemos rescatar. Todo esto es simbólico. Realmente el pueblo de Israel, en aquel momento Dios lo que quería era tener un espacio donde él pudiese tener comunicación con ellos a través de los sacerdotes, pero prácticamente todo eso es simbolismo que simboliza lo que es la presencia de Dios. Todo es un simbolismo, lo que es tipología cristocéntrica. Ellos allí era la forma que ellos podían tener de comunicarse con Dios, pero a través de los sacerdotes, por el tamaño que era, y para tener un pueblo numeroso que eran más de 2 millones de personas, por supuesto, ellos no iban a tener acceso allí. Sin embargo, desde esta parte donde se ve como un patio, que allí van a ver una fuente donde los sacerdotes se lavaban la mano, y tenían donde hacían la parte donde hacían los sacrificios. Ellos todo lo hacían allí, era a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes tenían la tremenda responsabilidad. Este tabernáculo era móvil, hacia donde ese fuego que se armaba allí, porque se veía como que la presencia de Dios se movía. Ellos sabían que tenían que moverse allí hacia donde Dios los iba a dirigir. Allí Dios le guiaba, ellos tenían que desarmarlo todo. Y otro aspecto importante era que el arca, nadie tenía acceso de ello. El sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, era el único que una vez por año entraba allí para interceder por el pueblo de Israel, para entregar los pecados del pueblo de Israel. De hecho, él tiene entre el proyecto que Moisés entregó, las vestiduras de los sacerdotes y la del sumo sacerdote era algo muy delicado, algo muy estructurado. De hecho, los sacerdotes, la vestidura de los sacerdotes, creo que era una combinación de telas y linos allí. Pero la de Aarón era bastante interesante porque tenía una parte en el pecho que eran como piedras preciosas, diferentes piedras preciosas. De hecho, la Biblia menciona cuáles piedras eran. Y entre las piedras tenían un simbolismo que eran 12 piedras, que eran las 12 tribus de Israel. El traje también tenía lo que le amarraba, era como un cinturón, que era algo como que la justicia, algo así. La cosa que él usa aquí también tenía un significativo simbólico importante, pero me llama la atención porque debajo de lo que es la parte que se ve azulita allí, todo eso está con unas campanitas. Y en la medida que él caminaba, esas campanas iban a sonar. Y entonces eso le daba pie a los sacerdotes, más que todo, que eran los que iban a estar más cercanos a él, de saber si él estaba vivo. No, si él estaba vivo, porque él iba a entrar a un lugar extremadamente santo, sagrado, puro, con un peso de gloria fuerte, que él podía morir allí.
y él entraba una vez por año. Entonces hay estudiosos de la palabra que dicen que era posible que en el pie a él le amarrara un cordón, una cuerda, porque si esas campanas dejaban de sonar, era una señal de que él estaba muerto, y lo podían alar porque allí nadie más podía entrar y no iban a esperar al año siguiente, porque lo menos que debía estar expuesto a esa zona tan sagrada era de un cadáver, de un muerto. Entonces iba a ser la manera en que ellos lo iban a sacar de allí. Eso lo dicen, se presume que eso era lo que podía haber pasado. Cada elemento representa un símbolo importante que revela lo que es el plan redentor. De hecho, toda esa estructura revela lo que es el plan de redención que Dios tenía para el pueblo, que Dios era como una revelación de lo que iba a ser Cristo, lo que iba a ser Cristo, lo que iba a ser la llegada de Cristo. Porque realmente allí podemos ver que ellos tenían esto, la manera en que ellos comunicaban con Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y es la manera que conectamos con el Señor. De una u otra manera, el tabernáculo tiene un valor grandísimo. Obviamente, cada símbolo, cada elemento simbólico que aquí tiene su significado y es revelante a lo que el Nuevo Testamento nos habla. Y de hecho es muy mencionado en el Nuevo Testamento, simbólicamente. Y que el Señor también lo revela en el Nuevo Testamento. Pero prácticamente toda esta estructura del tabernáculo, pudiese decir, la Biblia se le da una gran porción. De hecho, tiene una gran parte de los 40 versículos, tiene una gran porción de capítulos que revelan todo lo que es el plan de redención. Cada capítulo a partir del 25, claro, habla de mucho detalle, habla de muchísimo detalle de cómo fue construido todo este tabernáculo. Y la intención que vio Dios en el pueblo de ofrendar todo lo que para llegar al fin de esta obra, de lo que entregó el pueblo. De hecho, Moisés tuvo que detenerlo porque ya era como que de exageración lo que se había recaudado para construirlo todo. Y todo el detalle con el que fue construido el traje de Aarón, del sumo sacerdote. No, tal vez se vería como vanidad porque tiene ciertos elementos de oro, pero realmente muestra una vestidura sagrada. El primer sacerdote, el primer sumo sacerdote y Cristo, la palabra dice que prácticamente fue nuestro último sumo, habla la palabra que es nuestro último sumo sacerdote. Entonces, prácticamente de una u otra manera, la vestidura y la investidura que tiene Aarón aquí en este punto, literalmente no grafica lo que es la vestidura de Cristo. Inclusive, Moisés, pudimos decir que también es una tipología de Cristo. Él es él libertó al pueblo de Israel en aquel momento, pero Cristo es nuestro libertador, nuestro salvador. Entonces, de una u otra manera, el libro de Éxodo nos revela mucho, en gran proporción, a Cristo. Nos revela ese plan de redención, porque eso fue lo que hizo Dios, redimir al pueblo de Israel que estaba en esclavitud física y todavía se mantenía en esclavitud espiritual. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor con nosotros a partir de su llegada, en su primera llegada? Traernos la redención, liberarnos espiritualmente, salvarnos del pecado. Entonces, de una u otra manera, este tabernáculo y cada elemento representa un punto importante allí en lo que es Cristo. El arca me llama mucho la atención porque el arca, el único que a cierta distancia lo podía ver era Aarón. Sin embargo, llama tanto la atención porque este tabernáculo era móvil, era como un templo móvil, y a donde Dios lo guiaba a través de como se ve allí, de esa columna de fuego allí, de su presencia, de ese peso de gloria, él los guiaba hacia donde cada vez que él guiaba, mostraba una dirección, ellos tenían que levantar todo eso y llevarlo. Vi un documental en Israel, hay como que una maqueta, una representación de lo que debió ser esto.
Y la persona que guiaba el documental, ella decía que, por supuesto, el arca, Dios permitió que le hicieran unos anillos de oro y allí iba a pasar una vara de madera suficientemente amplia, de tal manera que los sacerdotes quienes iban a llevar eso, ella iba a estar como que cubierta con las capas, como las capas de lino, porque no la iban a ver, iba como tapadita, pero ellos iban a estar sujetándola de una manera práctica con las varas de madera y no iban a tener como que tocarla, pues, porque obviamente iban a morir. Entonces, así llevaban ellos esa arca en todos los sitios donde ellos pudieron llegar en esos 40 años, hasta el punto de que, bueno, pues podemos decir que literalmente el otro tabernáculo ya fijo, estable, que más adelante se va a ver, es el templo que construyó Salomón, el hijo del rey David, que literalmente tiene prácticamente la forma como tiene este tabernáculo, la manera en que fue desarrollado y fue construido. Ya hay un templo fijo, que se puede decir que es el segundo templo, porque esto prácticamente era un templo móvil, un templo de adoración al Señor y donde el pueblo de Israel a través de Moisés y hasta el tiempo que estuvo Moisés acompañándolos y los sacerdotes, llevados por el sumo sacerdote que era Aarón, iba a tener la comunicación con el Señor. La expiación de pecados, bueno, el mismo tema anualmente, cuando hacían sus celebraciones, el sacrificio del becerro, pasaba por donde se iba a quemar, todo ese tema lo hacía ya los sacerdotes, Aarón, y hacían su sacrificio y allí Aarón una vez por año hacía la expiación de pecado. Algo así literalmente era lo que sucedía allí. Entonces, otra cosa por aquí. Bueno, como se los dije, el lugar santísimo era el lugar más sagrado. Ahí estaban las figuras de los dos querubines de oro y la tapa del arca, están sobre la tapa del arca. Decía que sus alas sobre la apropiación. Ajá. Otro punto importante. Ok, como se los dije, lo que había dentro del arca eran los 10 mandamientos, la vasija con el maná, la vara de Aarón que floreció y un ejemplar del libro de la ley. Como se los dije, bueno, Aarón entraba una vez por año, el sumo sacerdote entraba una vez por año, cuando era día de expiación, y se paraba ante el arca, o sea, ni siquiera a cierta distancia. Y bueno, allí lo que se ventilaba en ese espacio del lugar santísimo era la presencia de Dios. Ni Moisés creo que podía entrar a esa parte. Creo, eso que me lo corrija es Elvin más adelante. Pero aquí, ya para terminar esta parte, podemos ver el carácter de Dios en el libro de Éxodo. Bueno, Dios, un Dios poderoso. Podemos ver la soberanía de Dios desde el momento que estuvo enfrentándose con Faraón con las 10 plagas. Pudimos ver el Dios poderoso, soberano, un Dios santo, la santidad del Señor. De hecho, el arca lo que representa es la santidad del Señor, un Dios justo, un Dios de justicia. Dios le hizo justicia al pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud de Egipto. Vi también, me llamó la atención que leí algo por allí que decía, cuando hubo el sacrificio de los niños, que los ahogaban, de una u otra manera Dios les hizo justicia cuando todo ese ejército de Faraón murió ahogado cuando se abrió el Mar Rojo. Entonces hay estudiosos de la palabra que dicen que ahí hubo juicio de Dios por la muerte de todos esos inocentes que murieron ahogados cuando el Faraón intentó parar la multiplicación del pueblo de Israel. Un Dios fiel, tenemos un Dios fiel y lo podemos ver en Éxodo 2 y en Éxodo capítulo 6, un Dios de misericordia. Dios en todo momento, Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Un Dios de amor. Podemos ver el amor de Dios reflejado en todo, porque en todo momento los protegía,
les dio de comer, les dio de beber, les tuvo paciencia, los toleró. En todo momento Dios manifestó su amor por ese pueblo y paciente. No hay duda, porque fue un pueblo de dura cerviz y en verdad lo que se escuchaba de ellos eran puras quejas. Cristo en el libro de Éxodo lo podemos ver en el Cordero de la Pascua. No hay duda de que allí se representa literalmente todo lo que es la crucifixión de Cristo. Ya le doy la palabra, espere un minuto, señor Henry. La roca que dio agua, se dice aquí en Éxodo 17 fue cuando Moisés golpeó la roca, el pueblo una vez más se quejó que tenía sed, que no habían tomado el agua, que se estaban muriendo. Allí Dios le dio una instrucción a Moisés. Moisés llegó en un punto ya como que hastiado de las quejas y le llegó de una manera bastante dura a Dios, porque le decía, esta gente me va a matar, me van aquí a matar si no les doy agua. O sea, ya las quejas ya las tenía Moisés. No debió ser fácil para él todo esto. Dicen que la serpiente de bronce, el tabernáculo, simboliza el plan de redención de Cristo. Señor Henry. De acuerdo a lo que dice acá la Biblia, dice que Moisés no entró. Está en Éxodo 40 del 34 ¿No al entró a 35. dónde? Éxodo 40, 34 y 35. ¿No entró a dónde? Al tabernáculo. No, es que no podía entrar. No, a la tierra prometida era que no iba a entrar Moisés. El tabernáculo no podía. No, el tabernáculo no podía entrar. Dice así, cito No, textualmente. Eran los sacerdotes. Solo los Cito sacerdotes y el sumo sacerdote, el lugar santísimo a cierta exactamente. distancia. Ajá. Es lo que les dije, Moisés no entró. No entró. Pero no hay duda de que era la voz de Dios para ese pueblo. Por supuesto, ya allí hubo como, en cierta forma, toda la instrucción que Dios le dio a Moisés con esa maqueta de ese proyecto de ese templo. Por supuesto, al Aarón recibir una investidura, también Aarón estaba recibiendo en cierta forma una capacitación porque era el que iba a tener más acceso a ese lugar sagrado. Pero no hay duda de que Moisés era la voz del pueblo, la voz de Dios para el pueblo, y era la manera en que se comunicaba con el pueblo. El templo, el propósito que tenía prácticamente allí era como la cercanía de Dios hacia ese pueblo, la adoración que Dios quería de ese pueblo, y por supuesto la expiación de sus pecados, era como lo más cercano a ellos. Pero Moisés, hasta el momento en que Josué fue quien recibió el liderazgo, antes de entrar a la tierra prometida, hasta allí Moisés fue ese líder y esa voz de Dios para ese pueblo. No hay duda de ello. Entonces, principio de aplicación para hoy, bueno, lo que Dios llama deben depender de él, a los que Dios llama deben depender de él, no de sí mismo. Y aquí podemos ver a un Moisés que fue totalmente dependiente de Dios. De verdad que él tuvo carácter para guiar a este pueblo. Él tuvo en cierta forma, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida porque él tuvo una falla por allí de carácter. Pero en medio de todo, él fue un hombre obediente y que prácticamente él hacía todo lo que Dios, él hablaba, era todo lo que Dios, él se refería, era no a él, sino al Dios hizo esto, la maqueta de Dios, el tabernáculo, todo hablaba era en nombre de Dios. Dios liberta a su pueblo y juzga a sus enemigos en su tiempo. Ellos duraron 400 años de esclavos, pero Dios les hizo de una u otra manera justicia. Y hoy debemos entender que también Dios es un Dios justo y que ve cada situación que cada uno de nosotros presentamos. Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestras necesidades, así como Él les dio maná de comer a ellos les proveyó por 40 años, nosotros no escapamos de esa verdad, porque es el mismo Dios. Dios tiene el poder para controlar la naturaleza y aquí lo podemos ver en el tiempo en que mandó las plagas. Habían dioses egipcios que prácticamente ahí había como una guerra de dioses, pero Dios le hizo ver a ellos que el control y la soberanía la tenía Él. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Déjenme ver qué dice la palabra allí.
Ese es la Pascua. Ya es la Pascua, ¿cierto? Y que la Pascua la relaciones con el capítulo 13, no sé por qué. Pero aquí sí comienza el tema de esa última capítulo 2. La Pascua. El capítulo 12 totalmente habla de todo lo que es el tema de la Pascua, la instrucción que le dio Dios a Moisés para proteger al pueblo de Israel y lo que iban a hacer con el Cordero, cómo lo iban a, hasta el mínimo detalle, hubo aquí de instrucciones. Dios quería que Israel llegara a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. El deseo de Dios con este pueblo era ese, ser ese pueblo santo y pueblo obediente y fiel, que más bien fuesen ellos ese modelo para llegar a otras naciones. Eso también más adelante en otros libros lo vamos a ver con más detalle. Dios ama y es paciente y perdona, pero Él no dejará al culpable sin juicio. Aquí pudimos verlo con todo lo que pasó con el pueblo de Egipto. Lo vimos también con lo del becerro de oro y después de eso hubo otros temas porque el pueblo de Israel no dejó de quejarse totalmente. Ellos fueron opositores totales a todo lo que Moisés les mandaba hacer. De hecho, hay una parte también de Éxodo donde habla que Moisés tuvo un encuentro con el suegro cuando le llegó a la esposa y a los hijos, y Jetro lo que hizo fue orientarlo. Y allí, en esa parte, se crean los jueces, porque él tenía una carga muy grande. Y Jetro le dijo, tienes una carga muy grande. Y él le enseñó, obviamente, no hay duda que por inspiración de Dios, él le dio unas directrices para armar grupos de líderes. Ahí se crearon los ancianos, 70 ancianos, jueces, quienes iban a ayudar a administrar lo que era la parte de justicia, cosas menores, pues, que iban a descargar a Moisés, porque ya él lo que tenía era una carga muy grande, muy pesada. Entonces, así ayudarlos, pues, a salir adelante. Entonces, allí tuvieron de una u otra manera esa ayuda, pues, por allí. También hay otra parte que me llamó mucho la atención, cuando tuvieron la primera guerra cuando pelearon con los amalecitas, y ellos ganaron esa guerra es porque Moisés estaba en una posición de adoración y de clamor también, pero cuando Moisés se cansaba, ahí estaba Aarón y el otro creo que era Uri. Ajá. Ajá. Le levantaban los brazos y cada vez que caía, perdían. Cuando subía, ganaban. Obviamente eso estaba también liderado por Josué por allí. Y entonces fue la primera guerra que ellos ganaron con los amalecitas. Y bueno, pues aquí que es importante obedecer a Dios en la obra que nos llama a hacer para Él. Y a veces, así como Moisés, muchas veces ponemos oposición en lo que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza. Ay, Dios, no los veo. Ajá. Esto nos deja una gran enseñanza porque aun cuando es un libro bastante histórico, narrativa histórica, y que muestra una parte importante en lo que es el desarrollo del Antiguo Testamento, también hoy día nos deja una tremenda enseñanza. El hecho, hay muchísimas. Si leen los 40 capítulos, es increíble como Dios nos habla en cada evento, porque hay muchísimos eventos importantes allí, como Dios nos habla a través de la experiencia que Moisés tuvo en ese liderazgo tan fuerte con ese pueblo. Y hoy día nosotros como cristianos no escapamos de, en algunos casos, de ser un poco malcriados, rebeldes, quejumbrosos, de no obedecer al liderazgo que Dios nos manda, a las autoridades, o si somos autoridades, tenemos alguna autoridad o algún liderazgo, que también tengamos nuestros temas de carácter así como los tenía Moisés, pero Dios nos llama a ser fieles y obedientes y a cumplir el propósito y el llamado que nos ha dado. Elvis, no sé si quieres agregar algo más. Ay, no veo a Elvis acá. Okay. No, se fue.
David, no sé si quieres agregar algo o alguien quedó con alguna duda, algo que quieran comentar. Bueno, yo quería comentar algo cuando estabas leyendo la parte de cómo se ve reflejado Cristo en el Éxodo, la de la serpiente. A mí me llama mucho la atención esa de la serpiente, porque no sé si recuerdan en Juan cuando estaba Nicodemo hablando con Cristo, que le dice que cómo es que es necesario que nazcas de nuevo y todo esto. Y también dice, así como la serpiente fue levantada en lo alto, es necesario que también el Hijo del Hombre sea levantado y para que todo aquel que cree no se pierda. Dice, algo así dice. Pero ese tema de la imagen de la serpiente a mí siempre me causó un poco de, ¿cómo te diría yo? Tenía un poco de duda o porque yo decía, ¿por qué el Señor usa también como un ídolo, como una serpiente para ayudar a la obra del Señor? ¿Me entiendes? Entonces, por otra parte, estaba diciendo que que no se hagan ídolos ni imágenes de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nada de esto. Pero entonces, cuando estudiamos el libro de Reyes, vi como el rey, creo que fue Ezequías, empezó a depurar todas o sea, todos los altares altos y todas estas cosas que tenía el pueblo de Israel. Y una de las cosas que sacó y destruyó fue la serpiente, porque el pueblo de Israel estaba ya prendiendo el incienso a la serpiente, algo que tenía ya muchos años, por eso lo vamos a ver más adelante en Más Reyes. adelante, uno de los Sí, ídolos. exacto. Entonces, fíjate que el Señor, el mismo Ezequías, manda a destruir esta serpiente. Entonces, entendemos que el Señor a veces hace que no son imágenes, sino símbolos. Símbolos para representar, así como los querubines y todo esto que vimos ¿cómo se llama? En el tabernáculo. Eso es lo que quería. Sabes que una de las cosas que algunos de los documentales que vi por allí hablaban que todo ese proyecto, sobre todo la parte del lugar santísimo, hay estudiosos de la palabra que dicen que esos son como figuras o sombras, como que de cosas celestiales, de destellos celestiales, de cosas que el Señor nos muestra, cómo pudiese literalmente representarse, como decir, a donde en algún momento vamos a ir con el Señor, pues, a la eternidad. Son como figuras celestiales, algo así. Es lo que los estudiosos, porque todo es tan bonito, tan detallado, tan puro, y como está representado, si ven, es como una maqueta, lo que les mostré allí, y fuera de la maqueta están todas las carpitas alrededor. Está como en el centro y todo está rodeado de las carpas del pueblo, todas las familias de las 12 tribus del pueblo de Israel. Yéndose más allá, uno se imagina que, y todo tan detallado con el oro, y el oro ya limpio, purificado, todo era como muy puro para elaborar cada pieza y cada elemento de lo que era ese lugar santo y ese lugar santísimo. Pero hay estudiosos que dicen que eso pueden ser como sombras o figuras celestiales de lo que pudiésemos tener en el cielo, o lo que hay en el cielo. Es lo que dicen algunos. Y bueno, por aquí saqué unos cortitos. Por ejemplo, Éxodo 3, 7, 8 dice que Dios escucha el clamor del oprimido. Aquí no hay duda de que en el tiempo que ellos estuvieron de esclavitud y cada vez que mientras más opresión recibían, sí se acordaban de que Dios existía. Entonces, esto fue lo que hizo llamar la atención de Dios y crear ese plan vamos a decir, de salvación, de crear ese plan o resguardar la vida de Moisés como ese libertador. Había ese plan de libertador por allí. Entonces nos muestra también que Dios se preocupa por nuestro sufrimiento, por nuestras aflicciones. Y cuando nosotros clamamos, así como los escuchó a Él nos escucha a nosotros en nuestros clamores. Él no hace oídos sordos de un corazón entristecido. Y es lo que dice, que donde hay un corazón entristecido, el Espíritu Santo está trayendo consolación, dice la palabra. Y lo vemos desde este Antiguo Testamento. El Éxodo 3:10, bueno, Dios llama a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Aquí podemos ver a las personas que Él tomó en el Éxodo 35 para desarrollar toda esta estructura del tabernáculo. Y lo mismo con Moisés, porque él tenía, además de la inseguridad,
de hacer lo que Dios le está llamando a hacer y por mucha oposición tenía esa condición también para hablar. Entonces, ahí no importa las incapacidades que tengamos o las pocas posibilidades o los pocos recursos, Dios va a cumplir el propósito que Él ha planteado para cada uno de nosotros, sí o sí lo va a hacer, porque Él es Dios. Entonces Él usa al menos capacitado para hacer cosas extraordinarias. Y bueno, maravilloso lo de la intercesión de Moisés, porque nos llama a nosotros tener un corazón compasivo hacia las necesidades de otros y no ver más hacia el lado individual, sino ver a las necesidades de otros. Eso es lo que Dios quiere que también nosotros tengamos y veamos. ¿Qué otra cosa? Bueno, cada pieza de la vestidura del sumo sacerdote nos cuenta una historia de amor y redención. Cada elemento en la investidura que Aarón llevaba, allí tenía las 12 piedras, eran las 12 tribus, las tenía en el lugar del pecho. Dicen que eso reflejaba el amor de Dios por ese pueblo. En la parte de la justicia, creo que era el cinturón. Cada elemento hablaba de lo que simbólicamente, cómo Dios veía al pueblo de Israel y lo que lo de que reflejaba en esa investidura reflejaba a Cristo, pues el amor redentor de Cristo por su pueblo, por nosotros. Bueno, eso era un reflejo del corazón de Dios hacia su pueblo. Esto es todo. Aquí les recuerdo que esto va a generar un ensayo. Tienen que hacer un ensayo sobre todo este material. En verdad es un libro, aun cuando es muy extenso, para algunos, así como los próximos libros que vienen, tal vez no sea muy sencillo de entender. Es un libro que nos trae una grandiosa enseñanza, una gran reflexión, y que para el ensayo lo que les sugiero es que se enfoquen más en lo que es el tema del tabernáculo. Obviamente tomen lo que es la parte del género literario, la parte teológica, el género literario, más que todo en su contexto narrativo histórico, tomen como que los eventos más especiales y enfaticen más el tema del tabernáculo, porque eso es prácticamente la presencia de Dios y todo muy tipo Cristo. Es lo que les puedo sugerir para el desarrollo de este ensayo. No sé si tienen alguna pregunta. Elvi nos abandonó. No sé si quieren comentar algo más, si entendieron, si comprendieron bien, si les gustó, si no entendieron. Me gustó muchísimo la clase. Me gustó muchísimo de la clase, de verdad, felicitaciones. Es una clase muy interesante. Y además de todo lo que pudimos ver, me llevó mucho a meditar. Yo digo, no solo vimos a Dios con todos sus atributos, pero fundamentalmente como Padre, porque yo me pongo a ver, si Él no hubiese mandado a hacer el tabernáculo a esas personas en ese tiempo, sin tener el conocimiento, si lo hubiese dado libertad para hacer el tabernáculo, ¿cómo lo hubiesen hecho? Conociendo cómo eran ellos, yo creo que eso hubiese sido un desastre. Porque prácticamente también Dios ve la intención de los corazones. Y ahí había mucha queja, ellos querían estar en el lado cómodo y para ellos era cómodo ser esclavos. Espiritualmente ellos seguían siendo esclavos. Espiritualmente ellos estaban siendo esclavos, como nosotros también somos esclavos en ciertas áreas. En cierta forma. Es que no somos diferentes. ¿De qué nos salva Cristo? De muchas opresiones, de mucha esclavitud. Y la esclavitud es espiritual. Nuestras luchas son espirituales, no son terrenales. Es totalmente espiritual. La caída en el Edén, nos trajo esa herencia pecaminosa sobre la cual tenemos que batallar en nuestra naturaleza. Y con eso mismo batalló el pueblo de Israel. Y ahora, es muy buena la reflexión, Rubí, porque póngase a ver, cuando revisaba
ese tema de la maqueta y me llamaba la atención, pero ¿por qué tiene que decir que, bueno, el codo se supone que es el codo de la persona, el antebrazo, pero imagínense un codo, no el mío, que es pequeño, sino de un hombre. No, que el codo, que la fuente, codo y medio, que 3 codos, que 5 codos. Entonces, para que todo fuese tan exacto, tan perfecto, porque eso es una perfección lo que ellos hicieron allí. Y todo el sacrificio, cada vez que ellos se tenían que mover, desarmarlo y hacerlo como para que preservar todo, ¿no? Porque no era cualquier material. Si el pastor teólogo que habló de que nada más el oro que usaron había un valor de 50 millones de dólares hoy día, es porque todo el material que ellos llevaban allí era algo costoso. Y como Dios les proveyó, creó favor en el egipcio de que ellos no ofrendaran, porque se ve que ellos lo hicieron como para que se fueran, porque el pueblo egipcio lo que tenía era miedo, ya tenían era miedo, entonces les obsequiaron cosas, tal vez algunos conectaron con algunos de ellos, y tal vez habían regalos pues muy puntuales, pero la palabra lo que dice es que en el momento que ellos comienzan ya que se van a ir, los egipcios hicieron regalos, dieron cosas, joyas y cosas que ellos iban a necesitar para el viaje. ¿Y quién le puso eso en el corazón? El Señor le puso eso en el corazón a los egipcios, porque él puede querer como el hacer. Y entonces, fíjate, fue tanto que es que llevaron oro, que hasta plata, ellos tenían dinero. No traigan más. Era que cargaban, era que Dios le dio el favor y la gracia, de verdad. Y que tenían pertenencias, porque cuando Moisés les dice, ya paren, no más. Ya paren porque ya tenían suficiente, porque sí había más, pues. Había más, o sea, que habían riquezas. O sea, tal vez eran cosas que ni ellos sabían, no tenían como el valor, pues, en cierta forma. Pero entonces, no lo veían. No lo podían ver. En ese momento no lo podían ver porque había pobreza mental allí. Una pobreza total mental, aun cuando tenían cosas, objetos. Y bueno, esto es todo. La foto es, ¿quién la toma? Yo no sé cuál. En plata.